Y en todo, también en las zonas más altas de Punilla, en este caso las altas Así cumbres. es. Vamos a cambiar de tema, dejamos la nieve, que ha sido el tema de la jornada, y vamos a pasar a lo que es el informe del COVID-19, ¿no es cierto? Así es, Marcelo, más de 6.000 casos confirmados en todo el Ha país. bajado un poco. Ujú, Ha bajado un poco, más allá de 6.600, lo que son los exacto. casos, ha bajado un poco. Y también ha bajado en Córdoba. Sí, Marce, ¿Mm? notoriamente han bajado los casos en Córdoba, ya vamos cuando hablamos del informe, pero les anticipamos 98 casos de los Bien, 221 que había ayer, Marcelo, así es, así es, así es. 98 casos. Así es. Vemos el informe entonces de la gente del Ministerio de Salud de la Nación. 6.693 los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, el 80,6% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. 4 provincias sin casos notificados en la jornada de ayer. 312.659 los casos totales confirmados de coronavirus en la Argentina, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia son 689 casos cada 100.000 habitantes. 38 años es la mediana de edad y el 6,6% son trabajadores de la salud. 6.406 las personas fallecidas por coronavirus en nuestro país, con una tasa de letalidad del 2% y una tasa de mortalidad general de 139 personas por cada millón de habitantes. 72,6 años es la mediana de edad de las personas fallecidas. La transmisión comunitaria se observa en el 61,1% de los casos confirmados y la estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén Capital, Plotier, Centenario, Cutralcó y Plaza Huíncul, en Río Negro, en las ciudades de General Roca, Chipoleti y Bariloche. La observamos también en Mendoza, en su zona capital, en Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, en Santa Fe, en Rosario, el Gran Rosario, Casilda, San Lorenzo y Venado Tuerto, en Jujuy, transmisión comunitaria en Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro, Santa Rosa, Catriló y Macachín en La Pampa, en la capital de Córdoba, Paraná, en Entre Ríos, Río Gallegos, en Santa Cruz, Río Grande, en Tierra del Fuego, la capital de Tucumán, San Miguel, y tenemos en La Rioja, la capital, y en Chamical. 3 provincias no han confirmado casos en los últimos 14 días, Formosa, Catamarca y San Juan. Son 1.795 los casos confirmados que se encuentran internados en unidad de terapia intensiva, el 77,1% en los establecimientos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. El 4,4% de los casos en terapia intensiva están en Córdoba y el 4% en la provincia de Mendoza. El porcentaje de ocupación a nivel nacional de camas de terapia intensiva es de 57,8% con pacientes COVID y no COVID. Y en el área metropolitana de Buenos Aires el porcentaje ocupacional es del 68,1%. El buen dato son los pacientes que se han recuperado, 233.651 hasta la fecha, con 4.296 altas otorgadas en el día de ayer. Se han descartado 578.043 casos. Y esto se ha logrado gracias al diagnóstico clínico, epidemiológico y laboratorial. Desde este último punto de vista, a nivel laboratorial, se ha alcanzado la cifra de 1.030.992 testeos de PCR, con una cantidad total de test realizados en las últimas 24 horas de 18.013. Esta capacidad diagnóstica le permite alcanzar al país una cifra de 22.720 test por cada millón de habitantes y el porcentaje de positividad promedio en el transcurso de la pandemia actualmente es de 35,15%. Observamos en el contexto de pandemia a nivel mundial 21.989.000 casos, según reporta la Organización Mundial de la Salud, con un 53,5% de estos casos ubicados en América. El continente, 11.758.006 casos. Argentina representa el 2,5% de estos casos. La tasa de letalidad a nivel mundial es del 3,5% y a nivel americano del 3,6%.
De los nuevos casos del día de ayer, de los 6.693 casos, nuevamente un poquito más del 80% corresponden al AMBA, y cuando vemos el promedio diario de los últimos 7 días, para tener un panorama más macro, el promedio diario de los últimos 7 días es de 6.298 casos por día en los últimos 7 días. Tenemos, como venimos contando, actividad y transmisión comunitaria y nuevos casos en Córdoba 100, en Jujuy 133, en Salta 114, en Mendoza 150, en Santa Fe 212, en Tucumán 104, Salta 114. Son los que han notificado más de 100 casos en el día de ayer. En la terapia intensiva, 1.795 casos con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, menos del 80% corresponden al AMBA, 77%. Tenemos personas internadas en terapia intensiva, 80 en Córdoba, 73 en Mendoza, 49 en Río Negro, 43 en Santa Fe, 32 en Jujuy, 32 en Neuquén, 17 en Salta. La ocupación del sistema de salud, 57.8, total país de las camas de terapia intensiva por causa COVID y no COVID, confirmada y en estudio también, 57.8, en el AMBA 68.1, con identificación en función de los reportes de las jurisdicciones de detención en la provincia de Jujuy, en la ciudad de General Roca y en la provincia de La Rioja. Ayer tuvimos una videoconferencia con el ministro trabajando fuertemente para poder generar la gestión de las camas y también para poder trabajar fuertemente en las acciones de control y de minimización de la transmisión con el equipo del ministro de la provincia de Jujuy y el equipo de epidemiología de Nación. En relación al porcentaje de positividad, ese 35.15, que ayer fue 42.7, en Cava 35.5, en Provincia de Buenos Aires 48.7, en el resto del país 38.6, también con un porcentaje de positividad alto en Entre Ríos, en La Rioja, en Mendoza, en Río Negro, en Salta, en Santa Fe y en Córdoba. En relación a los datos que nosotros compartimos diariamente, es muy importante volver a recordar, lo decíamos todo el tiempo al principio y hace bastante no lo recordamos, son los datos reportados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, tanto de laboratorio, los casos positivos como los casos negativos, de donde surge el porcentaje de positividad en relación a las PCR y lo mismo la situación en relación a los casos confirmados en función del lugar de residencia que está registrado en el Sistema Nacional de Vigilancia. Por eso hay algunos cambios de reporte a reporte en función del cambio del lugar de residencia de alguna persona. Si figura en el RENAPER que vive en Misiones y resulta que en este momento está residiendo en algún otro lugar, se cambian algunos casos en ese contexto. Y lo mismo, por supuesto, los fallecidos, que se clasifican también en relación a la fecha de notificación y también se analizan en función de la fecha de fallecimiento. Es muy importante esa aclaración por si hay alguna diferencia con alguna provincia, aclararla bien en función de los datos que se van recibiendo, que son los datos oficiales. Ahí estaba entonces, los casos han bajado un poco, ojalá que empiece a bajar, que empiece Ojalá, a aflojar Marce, un poco, ¿no? sería genial, pero bueno, por lo pronto hay que seguir cuidándose y complicados algunos lugares como Jujuy. Complicado Jujuy. Bueno, lo aclararon cuando anunciaron esto de la temporada de verano, Jujuy, ¿no? Ahí, Claro, ¿no? claro. Yo Pero creo que bueno, vamos a llegar bien al temporada de verano. Yo creo Vamos a que llegar- sí, ¿no? Vamos a llegar Tenemos con expectativas de menos eso. casos y con la expectativa de la vacuna ya a principio del año que viene, ya me parece que por lo menos se empieza a ver, Sí. visualizar un poquito más la Sí, sí, salida sí. de todo esto, ¿no? Vamos a hacer un repaso, Marce, Veamos cómo estuvo de los Córdoba. casos en Córdoba. 98 casos en total, solamente 30 corresponden a Córdoba Capital. Bien, aflojó muchísimo Córdoba Muy Capital, buen porque número, tenía ¿sí? siempre cerca de 100. Claro, Entre 90 y claro. 100. Bajó Uno muchísimo. importado de Santiago del Estero y 67 corresponden al interior de Córdoba. Que ahí está Que complicado. ahí vamos a detallar. En Estación General Paz un caso y en Unquillo un caso. En Río Cuarto 5 casos. Siguen sumando casos Río En Río Cuarto, Cuarto, Marcelo. Villa María también 3 casos, más casos todavía. General Cabrera 8 casos y General Dehesa 5 casos, quienes también ayer tuvieron casos. Exacto. ¿No? Exacto. Bueno, siguen teniendo.
Cabanag, un caso. Corral de Bustos, un caso. Y Los Urgentes, 6 casos. Sí, tiene Complicado 200 y pico Los Sí, Urgentes. sí, tiene. Marce. Ayer escuchaba a la intendenta de Los Urgentes. Bueno, Villa Carlos Paz 10, que lo anunciamos nosotros El ayer. pico, ¿eh? Bien, porque va acorde los números, Marce, ¿viste? Sí, sí. Antes no coincidía, o tardaron en actualizarse. Hubo ahí un problema. El problema Esa fue con semana. el problema fue con esta gente que dio positivo y después dio negativo. Exacto, en Ahí el fue- ámbito ahí. privado y después... Después ya se normalizó. Pero bueno, ahí están. Entonces están contabilizados los 10 que les anunciamos Exacto. ayer en Carlos Paz, 3 en Cosquín, 11 en Altagracia, en Despeñaderos 8 casos. También otro sector que tiene muchos, porque es un lugar chiquito. Corralito, un caso. Río Tercero, 2. Y Oliva, un caso, Marcelo. Bien. Ya se levantó todo lo que es el cerco en Villa Dolores, Así en esa es. zona ya están, Así ya es, están Marce. bastante flexibilizados. Así es, pero bueno, siguen trabajando, por supuesto, en casos que no se les conoce el epidemiológico para Exacto. seguir controlando la situación, ¿no? Ahí está entonces cómo está el COVID, por lo menos en la provincia de Córdoba. Momento de que les presentemos una de las noticias más importantes de la jornada y tiene que ver con anuncios. Anuncios, nada más y nada menos que para el turismo post pandemia.